como ya me di cuenta que en este canal nos gustan les gustan los viejos sabrosos, hoy les traigo esta historia que seguro les va a encantar. Hyun-soo siempre ha sido un hombre que se enamora muy fácilmente porque tiende a confundir la amabilidad de otros con amor. Por otro lado está Lee Hee-jung, una persona que se aburre fácilmente de sus parejas porque siente que siempre les falta algo. En el momento menos esperado, sus destinos se cruzan. Hyun-soo tenía el corazón roto, mientras que Hee-jung estaba dispuesto a hacerle olvidar ese amor no correspondido. En un día de tantos como ya era frecuente, Hee-jung estaba pasando un rato cachondo con unos muchachos, pero como siempre, la gente le terminaba aburriendo tan solo después de compartir unos tragos con ellos. No importaba si era con uno o con dos a la vez, ya nada le era realmente estimulante. Todo era tan aburrido. ¿Dónde había quedado la gente divertida? Justo sale de este pensamiento cuando recibe la llamada de su madre. Esta solo le da un breve saludo, además que le reclama por no mantenerse en contacto con ella y no irla a visitar. Pero la verdadera razón por la que lo había llamado era para decirle que se iría de viaje por durante 2 semanas, así que necesitaba que se quedara en su casa por ese tiempo para que cuidara de sus plantas. Obviamente Hee-jung no quería hacer tal cosa, pero su mamá aplica la técnica legendaria de las madres de porque soy tu mamá y debes ser un buen hijo. Así que a Hee-jung no le queda de otra que cumplir con su petición. Aunque estando ahí no tenía idea de cómo cuidar plantas. Al llamarla para que le diera instrucciones, esta solo le dice lo básico para saber cuándo regarlas. También le recuerda que tiene comida en la nevera y que podía sentirse cómodo de comer cuanto quisiera. Pero para Hee-jung el problema no era ese. Realmente no quería estar ahí por 2 semanas. Además, tampoco había podido despedirse de ella. No la había visto en mucho tiempo y al menos quería verla antes de que se fuera a otro país. Pero a su madre poco le importaba. Al final solo le dijo que lo quería y le colgó. Hee-jung sentía que esta señora solo le daba dolores de cabeza y al fijarse bien se dio cuenta que la casa era un completo marranero. No podía creer que ahora también tendría que limpiar. Había cancelado todas sus citas para ir a la casa de su madre pensando que podría descansar, pero realmente el lugar era un desastre. Antes de empezar, creyó que lo mejor para calmarse y aclarar su mente era fumar un poco, aunque a su madre le podría molestar si regresaba y sentía olor a cigarro en su casa. Justo en ese momento, alguien tocaba insistentemente la puerta. Al ir a ver de quién se trataba, ve a un hombre que parecía de mediana edad. Y sí, eso que tiene ahí es una cajita con un anillo. Este parece algo sorprendido al ver a otro hombre salir de esa casa. Para Hee-jung la situación era un poco extraña. Quería saber quién era ese tipo, pero este solo le contestaba con más preguntas como si vivía ahí o si se acababa de mudar. Aunque lo más confuso para Hee-jung era que este le hablaba como si ya lo conociera. Hee-jung trataba de recordar si había tenido algún tipo de interacción con este hombre en el pasado. Tal vez era el padre de algún chico con el que se acostó. Descartaba esta idea porque el hombre no se veía enojado. O quizá ¿era algún viejo con el que tuvo delicioso y no se acuerda? Eso tampoco podía ser porque no se veía sonrojado. Entonces, ¿quién era ese tipo? Tal como si leyera su mente, este hombre le dice que está ahí porque es la pareja de su mamá. Hee-jung no podía creer lo que estaba escuchando, así que le dice a este hombre que deje de decir tonterías y lo deje en paz. Este le insiste que realmente es pareja de su madre. Esta le había mandado un mensaje pidiendo romper, por eso él quiso contactarla, pero al no poder, había ido a su casa para hablar directamente con ella. Para este punto, Hee-jung estaba realmente fastidiado, y lo peor es que este hombre no parecía querer darse por vencido. Preguntaba insistentemente si su madre estaba en la casa, y si es que no salía porque no quería verlo. Era tanta su insistencia que quiso entrar por la fuerza mientras gritaba que había hecho mal para que terminara así su relación. Hee-jung trataba de razonar con este hombre, pero curiosamente toda esta situación le hizo recordar su infancia, y es que tal parece su madre era bastante promiscua. De repente llegaba ante él presentando a un nuevo novio, pero cambiaba de pareja tan frecuentemente y tenía tantos novios que ni siquiera podía recordar el rostro de todos esos hombres. Desde que tenía uso de razón, la vida de su madre era un caos total, pero así era la naturaleza de su mamá y no lo podía cambiar. En algún punto de su niñez se llegó a preguntar si alguno de esos hombres era su padre, porque sí, nunca lo llegó a conocer. Al convertirse en adulto,
Hee-jung había sacado esa misma promiscuidad de su madre. Al salir de sus recuerdos, se hace consciente que no había razón para seguir discutiendo con ese hombre. Al final, le pide que al menos le dé una prueba de que realmente era el novio de su mamá. Es así como este le muestra una foto que se había tomado con ella hace algún tiempo. Con esto, a Hee-jung no le quedaban dudas que su madre no había cambiado nada. Ilusionó a ese hombre y ahora él tendría que lidiar con esa situación. Realmente su madre era un dolor de cabeza. Por eso no le quedó de otra que invitarlo a pasar para tratar de explicarle la situación. El silencio entre ambos era bastante incómodo. Pero ante las dudas del hombre, Hee-jung empieza por aclararle que el que realmente se llama Hee-jung es él, porque su mamá le había dicho a este hombre que su nombre era Hee-jung. Sabía que podía ser confuso, pero incluso le muestra su identificación para confirmarle este hecho. En el pasado le había dicho a su madre que no diera su nombre real a las personas con las que estaba saliendo, pero nunca esperó que usara el nombre de su hijo. Con esto claro, el hombre se disculpa por haberle causado tantos problemas. Aún así, se veía bastante inquieto y decaído. Para Hee-jung era entendible, pues ni siquiera sabía el nombre de la mujer con la que estaba saliendo. Pero ahora que veía a ese hombre con atención, su físico no estaba tan mal, y aunque odiara admitirlo, el ex de su madre era completamente su tipo. Desde siempre, Hee-jung y su madre han sido parecidos en muchos aspectos, no solo físicamente. Tenían el mismo idol favorito, el mismo actor favorito y también compartían el mismo gusto por los hombres. En una ocasión, ambos se habían encontrado saliendo del mismo hotel. Para la señora no era una sorpresa que su hijo fuera gay. En ese momento ninguno de los dos lo supo, pero un mismo pensamiento pasó por la mente de ambos. El chico a su lado es lindo. O sea, a la mamá le gustó la pareja de su hijo y a Hee-jung le gustó la pareja de su mamá. Hasta en eso tenían que ser tan parecidos. Volviendo al presente, Hee-jung no dejaba de examinar al ex de su madre. Entre más lo veía, más quería devorarlo y hacerlo suyo. Literalmente lo quería solo para él. Pero el hombre parecía triste y melancólico por la supuesta ruptura que tuvo con su madre. Por eso, Hee-jung decide soltar comentarios un poco agresivos con el fin de que este tipo se dé cuenta de su realidad y que con su madre no tiene futuro. Al preguntarle su edad y decirle que tiene 38 años, Hee-jung se hace el sorprendido de que su madre estuviera saliendo con un hombre más joven que ella. Esta noticia parecía también ser nueva para este tipo, cosa que a Hee-jung tampoco le sorprendía. Después de todo, su madre aparentaba menos edad de la que tenía. Además, era bastante sociable y alegre. No era de extrañar que fuera tan popular entre los hombres. Hee-jung continúa soltando comentarios hirientes, como que a pesar de que es muy unido con su madre, nunca escuchó hablar de él, así que seguramente para ella su relación con él no fue lo suficientemente importante como para mencionarlo a su hijo. Además, ella cambió de número a uno del nuevo país donde estaba, pero ella ni siquiera le dio su nuevo contacto. Con todo esto, Hee-jung esperaba que ese hombre entendiera que él no era alguien de importancia para su madre, pero viendo su expresión, ¿había sido demasiado? No, Hee-jung necesitaba dar un último golpe. Al ver la cajita que sostenía entre sus manos, le cuenta que han habido muchas personas que le han querido proponer matrimonio a su querida madre, pero nunca ha aceptado y siempre ha dicho que nunca lo hará, pues no había cosa que amara más que su libertad. Hee-jung decide dar el último golpe diciendo: «Ay, no me digas que viniste hasta aquí para pedirle matrimonio. Ni siquiera sabes su nombre real, su edad real. Has perdido su contacto y aún así le vienes a pedir matrimonio». Aunque al principio quería hacerse el fuerte, sabía que ese chico tenía razón. Se sentía tan avergonzado y humillado, pero ¿qué más podía hacer? Al ser consciente de su realidad, no pudo evitar quebrarse ante Hee-jung. Para él, esta era una reacción que no se esperaba. Aún así, sabía que había logrado su objetivo. Por eso, no duda en preguntar: «Señor, en lugar de mi mamá, ¿no me prefieres a mí?». Kim Hyun-soo, de 38 años, se describe como un hombre que ha sido bueno para los negocios, pero un tonto con las personas. Tanto así que fue estafado 2 veces y apenas a sus 38 años ha pasado por 3 divorcios. La razón es que, aunque tuvo una buena vida, al menos hasta que se convirtió en adulto, siempre ha tenido una idea distorsionada de lo que es el amor. Tan solo una mínima muestra de atención de los demás le hacía creer que era amor. Tal parece, Hyun-soo era bastante intenso, por eso siempre era dejado por las personas que a él le gustaban, y así como amaba con intensidad, del mismo modo también sufría la pérdida.
De vuelta al presente, Hyun-soo no podía asimilar lo que ese chico le estaba diciendo. Hee-jung, por su parte, trata de explicarle que su propuesta no es tan loca. Después de todo, su madre y él siempre han tenido los mismos gustos, así que no era de extrañar que a veces les gustara la misma persona. Entonces, Hyun-soo cae en cuenta que el hijo de su novia es homosexual, aunque le deja en claro que él no tiene problemas con eso. Era solo que aún estaba convencido que seguía en una relación con su mamá. Lo único que él necesitaba era contactarse con ella, arreglar las cosas y entonces así... En ese momento, Hyun-soo recordó cómo se habían dado las cosas. La mujer le había dicho que él era alguien en quien se podía confiar. Ella solo había sido amable. Hyun-soo por fin entendió la realidad que tanto había estado ignorando. Durante todo ese tiempo, él estuvo en una relación unilateral. El único que se había ilusionado fue solo él. Todo era una mentira. Hasta cierto punto ya lo sabía, pero no lo quería aceptar. Siendo así, Hyun-soo no tenía nada más que hacer en ese lugar. Hee-jung, al ver que su posible conquista se estaba yendo, decide ser más firme. Le dice que no estaba bromeando cuando le dijo que estaba interesado en él. Estas palabras para Hyun-soo realmente le hacían dudar. Era imposible negar su naturaleza al ser alguien que se ilusionaba fácilmente. Hee-jung le reafirma cuánto le gusta. Le encanta su cara, su cuerpo y además verlo llorar le pareció bastante tierno. Le pedía que no lo piense más. Cuando se pierde un amor, llegaba otro que lo hacía olvidar. Mientras le quitaba la cajita con el anillo de compromiso, le dice una vez más que no estaba mintiendo. Él sería su nuevo amor que lo haga olvidar. Para este punto, Hyun-soo se había vuelto completamente débil a la tentación. Hee-jung lo pegaba más a su cuerpo mientras le aseguraba que lo haría sentir realmente bien. Y pasa lo único que puede pasar en esta situación. Hyun-soo se deja amar y Hee-jung le empieza a hacer de todo, literalmente de todo. Como ya saben, eso no lo puedo poner aquí. Yo siempre les dejo los capítulos mágicos al final. Son 4 capítulos de pura ricura. Hee-jung le da por arriba, por abajo, de un lado, del otro. Lo agarra como muñequito de trapo. ¡Ay, qué rico! Le da hasta para llevar... literalmente el delicioso más delicioso de todos los perros deliciosos. Hee-jung no lo deja descansar. Termina una y va con otra y otra. ¡Ay, qué delicia! Hasta cierto punto dije, pobre el hoyito de Hyun-soo, pero ni tan pobre porque lo estaba disfrutando. O sea, literalmente Hee-jung lo deja así. ¡Jesús santísimo! Y recalco que lo estaba disfrutando porque según la historia, Hyun-soo nunca había estado con un hombre, así que todas esas sensaciones eran nuevas para él y se le hacía bastante impresionante cómo un hombre podía sentir tanto por ahí atrás. ¿Me entienden, no? La cosa es que estas escenas están 10 de 10. Y bueno, ya al final de tanto traca-traca, Hyun-soo queda desmayado y vemos a Hee-jung que había salido a buscar algo para comer con su amorcito, cuando ahí recibe la llamada de su madre. Esta le cuenta que por diversas situaciones su viaje se alargará por mucho más tiempo del que tenía planeado, pero algo que no pasa desapercibido para la señora es que su hijo siempre se escuchaba enojado, pero esa ocasión parecía estar feliz. Así que, ¿a qué se debía tal cambio? Hee-jung no le responde directamente, solo le pregunta si de casualidad ella conoce al señor Kim. Ella le dice que sí, pero ¿por qué su hijo le estaba preguntando por su novio? Entonces, Hee-jung le cuenta que Hyun-soo está en su casa, además que le gustaba y le parecía muy lindo, pero también le recuerda que ya no son novios, pues hasta donde sabía, ella había terminado con él. La señora rápidamente capta la situación de su hijo con Hyun-soo, aunque al principio se molesta un poco, solo le pide que no esté haciendo cochinaditas en su apartamento, que se lo lleve a su casa si iban a estar teniendo delicioso. Y para rematar la situación, Hee-jung le dice, sí, tranquila, me lo llevaré cuando pueda caminar. Al llegar a casa, Hee-jung nota que su novio, porque sí, ya lo tomó como su novio, nota que aún sigue durmiendo. Al pasar por la mesa, también ve el anillo de compromiso que éste llevaba cuando llegó a la casa. No podía creer que realmente había comprado un diamante para su madre, pero ahora sería él el que luzca dicha joya. Hee-jung estaba de tan buen humor que no lo podía ocultar. Había estado aburrido por mucho tiempo,
hasta que su madre le pidió regar sus plantas. Entonces lo encontró a él. Ver ese lindo rostro le hace pensar que le habría gustado conocerlo desde mucho antes. Entre sus sueños, Hyun-soo mencionaba su nombre, a lo que este le responde con un "sí, cariño, aquí estoy", mientras pensaba que cuando despierte debía alimentar bien a su querido Kim Hyun-soo. Fin, debo decir que sí me gustó mucho esta historia. Creo que la premisa daba para unos 30 o 40 capítulos. Me hubiera gustado ver cómo se desarrollaba más su relación, porque a Hee-Jun lo presentan como alguien que se aburre rapidísimo. No me habría gustado ver que Hee-Jun se aburre del pobre Hyun-soo y lo termina dejando, pero esa sería la parte mala. Quiero creer que Hyun-soo es lo que Hee-Jun siempre buscó, porque este es bastante intenso y quizá Hee-Jun se aburría de las personas porque necesitaba a alguien con esa intensidad. Pero bueno, hasta aquí quiso el autor que las cosas llegaran. Aquí les dejo los capítulos mágicos, no se olviden de compartir el video y nos vemos en la próxima.